El libro se abre con un año que es 1943, y bueno, hablar de 1943 es inevitable aludir al Go. ¿Qué era el Go? ¿Qué se proponían y qué relación tenía Perón con el Go? Minuto 2 en el aire. Bueno, el Go hay dos o tres definiciones del término, ¿no? Grupo de Oficiales Unidos, Grupo de Obra de Unificación. Ha aparecido un escudo que dice Grupo de Obra de Unificación, que parece ser el más cercano a la realidad. Era un grupo de oficiales que comienza su vida política en Mendoza, cuando Perón es trasladado, castigado a su regreso de Europa, y que tiene como una serie de lineamientos que apuntan por un lado a prevenir. Es una institución preventiva, podemos decir, en algún sentido, ¿no? Es decir, militares que fueron tomando contacto con la realidad, dura realidad argentina y los cuarteles. Aparece una muy interesante literatura sobre el tema social de parte de médicos militares, y que de alguna manera van dando cuenta de este contacto de los militares con la realidad social, que sonaba raro porque eran dos frentes evidentemente enemistados, unos en la barricada, otros en la represión, y aparece un acercamiento del ejército hacia el pueblo esencialmente preventivo, digo, porque la gran preocupación de todas de estos escritos médicos sociales es el peligro de que esta gente caiga en manos del comunismo, de la izquierda, etc., ¿no? Y en ese contexto hay mucha literatura preventiva. El Go aparece como un elemento preventivo en dos sentidos. Había que terminar con ese fraude que llevaba al conflicto social evidente, ese fraude de la década infame, por un lado, y por otra parte, contener a ese movimiento obrero, y acá es donde entra particularmente Perón a plantear esta cuestión de la atención a ese movimiento obrero para que no terminara desviándose según su lenguaje hacia las ideologías disolventes, izquierda y demás, según lo llamaban ellos, ¿no? Entonces ahí aparece evidentemente este grupo del cual Perón destaca claramente como el hombre que entiende que lo novedoso es ocuparse de ese sector emergente, de ese movimiento obrero emergente que había crecido exponencialmente al calor de las migraciones internas de los años 30, de una industria que había crecido muchísimo, inclusive la participación del Producto Bruto de esa industria, y que por lo tanto había que ocuparse de esa gente, y que era, como él dice en un momento, la palanca para acceder al poder, entre otras cosas, ¿no? De manera tal que el Go es un grupo esencialmente de coroneles, la logia de los coroneles también se la llamaba, que entiende que hay que transformar el poder, los resortes del poder en Argentina, con lecturas muy nacionalistas, algunas simpatías por el fascismo, indisimulables, y aparte ninguno de ellos tiene intención de disimularlo, ¿no? Lo dicen abiertamente, pero siendo consciente, creo que particularmente Perón, que ese fascismo no era aplicable a la Argentina al libro, digamos, sino que había que adaptar algunas cosas, pensar la idiosincrasia argentina, y vinculado con la derecha católica argentina, que no aceptaba el fascismo tal cual era por su ausencia de catolicismo. Ni el fascismo ni el nazismo eran movimientos de pregnancia católica, y era lo que limitaba la adhesión más fuerte por parte de los católicos a las ideologías del nacionalsocialismo, del fascismo europeo, ¿no? Esto es una cosa interesante porque la derecha argentina está en algún sentido a la derecha de los movimientos fascistoides europeos, ¿no? Y en un primer momento esta pregnancia del nacionalismo católico ocupa importantes cargos dentro del gabinete del presidente Ramírez. Recordemos que Rawson dura muy poquito, y tiene una importancia fundamental en la educación, en esta cuestión del hispanismo, donde aparece la defensa del idioma español fanáticamente, la prohibición del lunfardo en los tangos, todas estas cosas de las cuales Perón se va distanciando porque entiende que eso lo aleja claramente de su sector social al que se quiere remitir, que es el movimiento obrero, ¿no? Así que esto es
sucintamente lo que uno podría hablar del GOU daría para muchísimo, ¿no? El contexto mundial en que se crea, en plena guerra mundial, la negativa a la declaración de la guerra, el mantenimiento de la neutralidad, es un elemento muy importante para los coroneles del GOU, que bueno, que se da en un contexto de fuerte agresión de los Estados Unidos a la Argentina, ¿no? Es una parte muy interesante de lo que va del 43 al 46. El vínculo entre Perón y lo que se le da, digamos, marginado, se estrecha en ese periodo. Pero ¿de dónde venía Perón? ¿Había tenido alguna aparición política relevante? No, la verdad que no, era un oficial. Es interesante distinguir entre un oficial de cuartel y un profesor militar, que era el caso de Perón, profesor de estrategia, que evidentemente tenía lecturas vinculadas a la estrategia militar que van a impregnar muy fuertemente su discurso político está cargado del lenguaje de la estrategia, ¿no? En muchos casos, inclusive hay un término, no sé si le puedo pedir a la gente de arriba que haga un poco de silencio o es mucho pedir. Por ejemplo, el término formaciones especiales, usado por Perón en la década del 70, remite a un texto de Clausewitz, donde él dice que las formaciones especiales son grupos tácticos operativos militares que, cumplida su misión en el tiempo y el espacio, deben desarmarse automáticamente, ¿no? Si se hubiera leído a Clausewitz en aquel momento, quizá la historia hubiera sido distinta. Pero quiero decir, hay evidentemente en él una permanente mención a la estrategia, un armado político estratégico que tiene que ver con su especificidad de profesor de estrategia militar. Hay además una formación que tiene que ver con su padre, que hay una serie de libros que son importantes en su infancia y adolescencia, como por ejemplo un libro que me costó mucho conseguir y que es sumamente interesante, que son las cartas de Lord Chesterfield a su hijo Phil, que es las cartas de un padre ausente a un hijo natural, condición de la que Perón también participaba, y donde hay un pragmatismo impresionante en esas cartas de Lord Chesterfield, que sería como la antítesis del Emilio de Rousseau, ¿no? Rousseau hablaba del buen salvaje, del niño que nace bueno y hay que educarlo en la bondad, digamos. Acá ya se habla claramente de una humanidad malvada y perversa a la que únicamente le cabe el cinismo. Entonces los consejos de Lord Chesterfield son cínicos, son cómo comportarse, cómo actuar muy maquiavélicamente, ¿no? Y Perón dice que han sido muy importantes en su vida tener en cuenta este tipo de consejos que son muy de Maquiavelo, ¿no? Muy de más que ser amado, ser respetado, bueno, por ese lado, ¿no? Y después, bueno, el otro texto influyente y fundamental, muy citado por él, es el Martín Fierro, y el viejo Vizcacha, depende de los momentos. Inclusive creo que hay algo muy interesante que lo tomó muy bien Pino Solanas, ¿no? Los hijos de Fierro, que es la ida y la vuelta del Perón, ¿no? El Perón que viene, el primer Perón, y el Perón que vuelve, evidentemente, que es otro Perón, ciertamente, ¿no? Como le pasa al Fierro, que una cosa es el Fierro que va, el Fierro más rebelde y el Fierro que vuelve, como decía Perón, amortizado probablemente, ¿no? Y bueno, creo que ahí hay una diferencia interesante. Pero es un hombre con una formación mediana, digamos, muy específico en lo que tiene que ver con lo estratégico, la lectura de los griegos, de los prusianos, von der Goltz, Clausewitz, que él va a aplicar muchas veces. Es interesante en Clausewitz el concepto de la nación en armas, donde política y guerra van muy de la mano, ¿no? Es decir, donde la idea de pueblo en armas es una idea que a él le cabe, no por el concepto de insurrección, sino el concepto del ejército como parte integrante de ese pueblo, ¿no? Esto es un concepto que le gusta mucho a él citar de von der Goltz, que cita a su vez a Clausewitz, ¿no? Que son esos libros muy citados y poco leídos, como hace Mariano Grondona con Adam Smith, ¿no? Él cita algunas partes, no cita cuando dice, por ejemplo, que el Estado no tiene razón de ser si no atiende las necesidades de la gente, ¿no?
que lo dice Smith. También, claro. Inconvenientemente. Exactamente, sí. ¿Cuál fue la participación no de Grondona, no? No. De Perón en la semana atrás. Bueno, ahí tenemos dos versiones, como en todo, una de las cosas que uno le enloquece cuando uno se pone a trabajar el peronismo son las múltiples versiones de lo mismo hecho, la mayoría documentadas. Esto es muy interesante. Por ejemplo, en el caso de la Semana Trágica, hasta la versión de Mircea de Peña, poniéndolo como un represor directamente, cosa que no se encuentra en otra bibliografía, y la versión de Pavón Pereira, que lo pone a un Perón comprensivo, que entiende lo que le pasa a los trabajadores. Yo creo que en el medio puede haber algún acercamiento a la realidad. No creo que aquel Perón del 19 haya sido tan comprensivo con los trabajadores como lo pinta para la proyección del personaje, como lo pinta Pavón Pereira, ¿no? Ahí hay una especie de adelanto de lo que será. Es decir, no hay una lógica que indique que tenga tal nivel de comprensión en ese momento todavía, me parece a mí, ¿no? Tampoco hay ningún testimonio valedero que lo ponga como un entusiasta represor de la Semana Trágica. Participó en la Semana Trágica como participó, y ahí sí hay unas cosas interesantes, más adelante en la represión de las huelgas del quebracho en Santa Fe, la Forestal, donde ahí sí hay observaciones propias de él que son sumamente interesantes y que sí hablan de una comprensión del proceso, e inclusive va por más. Dice, si a mí me pasara lo que le pasa a esta gente, le prendo fuego a la empresa, ¿no? Dice él, ¿no? O sea, que no solo entiende, sino que va un poco más allá de lo que está pasando. Uno de los títulos que tiene, digamos, una especie de viñeta que vos haces, lleva el título de Gardel y Perón. Hoy lo nombramos a Borges. Marechal. Pero Borges decía que detestaba a Perón porque tenía precisamente la sonrisa de Gardel. Sí, yo creo que Borges, a quien admiramos independientemente, ¿no?, de todo esto, como uno de los más grandes escritores argentinos, le encantaba escandalizar, ¿no? Yo creo que en todo odio hay un fondo de admiración también, ¿no? Y evidentemente acá, en esta anécdota tan particular que cuenta Perón sobre su encuentro con Gardel, cuando Perón no era Perón, era un simple oficial que se iba a divertir con sus amigos en sus francos al Chantecler, y bueno, reservan una mesa adelante y Gardel canta y se acerca después del primer tema y le dice, ¿qué pinta, muchachos? Y dice, salud, qué sé yo, como distinguiéndolos. Entonces, a la semana siguiente van con unas chicas, sacan la misma mesa intentando que pase lo mismo, ¿no? Bueno, nada menos que Gardel los distingue. Gardel elige otra mesa y le dice lo mismo a los de otra mesa, ¿no? ¿Qué pinta, muchachos? No. Pero ese fue el encuentro Perón-Gardel, digamos, ese efímero encuentro que tanto hubiera enojado a Borges probablemente, ¿no? Que tiene algunas frases geniales algunas anécdotas geniales con su antiperonismo, como aquella famosa anécdota de que él está cruzando la calle y una persona le dice, miren, lo voy a ayudar a cruzar, pero le tengo que aclarar que yo soy absolutamente peronista. Y Borges le contesta, dice, no se preocupe, yo también soy ciego, ¿no? Bueno, y tantas anécdotas de Borges con el peronismo que creo que son ya divertidas, y la definición de incorregible, que es muy interesante, porque algo incorregible es algo que merece corrección, ¿no? Como que merecería corrección. Y yo creo que él lo define bien, el peronismo no es correcto ni nunca lo quiso ser. Una de las cosas más interesantes del peronismo es su incorrección, el ser incorregible, ¿no? Incorregible según los términos de la academia, según los términos de la política correcta, no sé qué habría que corregir en eso, ¿no? Pero es muy interesante esa definición de incorregible con la que podemos coincidir desde otra mirada. Es efectivamente incorregible, ¿no? Desde ese lugar, de lo que es la corrección. Si la corrección es la revolución libertadora, el peronismo es claramente incorregible, seguramente, ¿no? Borges era uno de los, digamos, intelectuales más acérrimos opositores del peronismo. ¿Cómo fue en general la relación entre ese primer peronismo y los intelectuales? Muy mala, porque evidentemente el periodo que va
el primer periodo, ¿no? De 43-46 se opta por una calidad intelectual muy baja, como un Martínez Subiría, ¿no? El famoso Hugo Boss, esa gente que bueno, va quedando de lado por su propio cuasifascismo, ¿no? Que se va cayendo del espectro político. Pero luego aparece dentro del propio peronismo una intelectualidad muy interesante, propia, gente como Arturo Jaureche, gente como Leopoldo Marechal, gente como Elise Colinde. Es decir, es mentira que no hubo intelectuales peronistas, no hubo intelectuales clásicos. Los intelectuales clásicos huían despavoridos del peronismo, ¿no? Por razones entendibles y no tan entendibles. Por un lado, por la política cultural, particularmente universitaria, represiva, indudablemente, que molestaba a la intelectualidad con razón, y por otra parte por la procedencia, la pertenencia social, que era dos mundos diferentes, lo que era el mundo obrero, el mundo del trabajo, y lo que era el mundo de la intelectualidad, que se vivían como antagónicos, lamentablemente, ¿no? Pero creo que es un error decir los intelectuales y el peronismo como el agua y el aceite, cuando en realidad hubo intelectuales peronistas, bueno, de la talla de un Leopoldo Marechal, ¿no? Que yo lo compararía con Borges tranquilamente en muchos aspectos, en su genialidad, está bien que Borges por ahí está por encima de muchos, ¿no? Pero digo, Marechal es un escritor de una calidad, considerado maestro por el época Carpentier, bueno, entre otros, ¿no? O sea que tuvo sus intelectuales el peronismo, y creo que esa lectura nueva de la realidad que aporta Arturo Jaureche, un peronista crítico, por otra parte, como señala en el libro, un tipo que cuando la cosa no le gustó, criticó tan cuidadosamente como para no darle a los opositores argumentos, ¿no? Pero evidentemente un aporte muy interesante, una lectura distinta, es decir, mostrándole a Perón que no tenía que recurrir a los intelectuales orgánicos de la derecha clásica, que podía recurrir a un grupo como el Forja, ¿no? Y que tenía ahí un interesante menú intelectual de lectura de la realidad diferente, ¿no? Volviendo al punto de arranque de la charla, en este zigzagueo, que también es el zigzagueo que ha tenido el peronismo, la partida de nacimiento del peronismo, ¿vos la pondrías en los años en que ejerció la Secretaría de Trabajo y Previsión o en el 17 de octubre? Bueno, una cosa va con la otra, porque evidentemente el 17 de octubre sería inexplicable e inexistente sin la labor de Perón en la Secretaría, ¿no? Entonces creo que evidentemente una cosa lleva a la otra. Y lo interesante del 17 es a dónde surge. Surge en el interior profundo de la Argentina. La primera reacción es el 15 de octubre en los ingenios azucareros tucumanos, las fincas salteñas, y después va bajando hasta obviamente el cordón industrial de Berisso, el Senado, toda la zona en la que estamos, y de ahí al centro, ¿no? Así de la periferia al centro, un movimiento imparable en ese sentido, donde hubo de todo, hubo evidentemente cuestiones orgánicas y cuestiones espontáneas. Todo lo que cuesta admitir cuando hablamos del 17 de octubre. Parece ser que hay que decir tajantemente que fue armado o que fue espontaneista, y ninguna de las dos cosas son ciertas. Hay una mezcla de las dos cosas. Y con muchos momentos del peronismo pasa esto. Entonces yo creo que un consejo a aquellos que les interese leer el peronismo históricamente es que entiendan que hay ambigüedades, que hay momentos donde hay cosas que no son tan tajantes, y una es el 17. Uno no puede decir fue absolutamente espontáneo, como no puedo decir fue absolutamente armado, porque estaría mintiendo en ambos casos. Hay de las dos cosas, es decir, hay una preparación previa evidente y hay un espontaneísmo de las masas que también es evidente. Las dos cosas tienen parte de verdad, las dos cosas, ¿no? Y privilegiar a una de las dos me parece que falta la verdad histórica, porque no hay por qué privilegiar una de las dos son reales. Como lo que es indudable, que hay un nuevo protagonista de la historia, ninguneado por los partidos políticos, que es ese nuevo movimiento obrero, esas nuevas caras, esas cabecitas negras que habían sido ignorados completamente por los partidos políticos tradicionales. Absolutamente. Y del lado de los organizadores del 17 de octubre, de los gestores, hoy hablábamos de las muchas interpretaciones que proliferan, de las distintas miradas. Hay varios que se adjudican, digamos, el 17 de octubre como grandes gestores. Sí. Los Reyes, Eva Perón, Mercante. Bueno, ¿Hacia qué inclinación? bueno, yo creo que obviamente Eterno Reyes tuvo un
rol muy importante, fundamental, mercante, clave, un rol clave, y Evita ninguno prácticamente, ¿no? Mínimo. O sea, un rol secundario, lo que no quita nada de lo que fue Evita después, pero en ese momento la misma Evita lo dice, ¿no? O sea, ella no tuvo protagonismo, hizo lo que pudo, que fue presentar habeas corpus, que nadie se lo aceptaba, ver gente vinculada a Perón, comunicarse con el doctor Massa, que es el correo entre la isla Martín García y la capital, hablar con Mercante, es lo que pudo hacer, no mucho más, y nunca ella se atribuyó, ni Perón le atribuyó a ella otro protagonismo que es el de Mercante. Es un protagonismo de ingeniería política, de armar reuniones con los sindicatos, de preparar la gran movilización, cosa que Perón sabe perfectamente a través de Massa, lo que se está armando. Las cartas de Perón son cartas evidentemente destinadas a los servicios, es decir, esto debía renunciar, no vamos a vivir a Chubut, todo esto está pensado para desorientar, cosa que por supuesto no desorienta, pero esa es la pretensión, ¿no? Es decir, esta duda si Perón quería renunciar de alguna manera, estaba armando algo de lo que Perón estaba completamente al tanto, ¿no? En esas cartas hay mucho código, ¿no? Lo que uno puede descifrar de lo que se está queriendo decir, evidentemente. ¿Por qué razón el Partido Laborista, que nació para ser el 17 de octubre, tuvo tan corta vida? Bueno, es un tema muy interesante, porque efectivamente el Partido Laborista es una experiencia notable. Primero, habla de la enorme influencia inglesa en la política argentina, que llega incluso al mundo obrero. Es decir, para crear un partido se elige el modelo inglés del Labour Party, que en aquel momento, en 1945, gobernaba Inglaterra a través del primer ministro Attlee, y con unos estatutos muy parecidos al Partido Laborista inglés, que puede ser considerado un partido de izquierda, claramente, antes de Tony Blair, ¿no? Partido que uno podía situar a la izquierda de la política inglesa y mundial, una especie de partido socialdemócrata, digamos. Y este partido, que tiene algo muy interesante, que es la tradición autonómica de los gremios sindicalistas argentinos, va a tratar de mantener esa autonomía todo lo que pueda hasta que Perón termine optando por la disolución de ese partido. Y hay una cuestión interesante, ¿no? Que uno puede pensar cuando Perón construye, y esto está muy bien en el libro de Murmis y Portantiero, el famoso clásico sobre los orígenes del peronismo. En la construcción hay una convocatoria muy amplia a distintos sectores de la sociedad que se va cerrando una vez alcanzado el poder, ¿no? Es decir, y ahí aparece en el 46 la intención que se concreta en el 47 de disolución del Partido Laborista, y en el 73 el apartamiento de los sectores más radicalizados del peronismo, lo que uno podría situar en la tendencia revolucionaria del peronismo, ¿no? En ambos casos hay una definición, una concentración de su poder, y se va apartando a lo que se considera más conflictivo o menos conveniente para los objetivos de policlasismo que tenía Perón en ese momento. Perón no quería un partido tan clasista como el laborista. Su proyecto era un proyecto de alianza de clases, donde evidentemente necesitaba una pata empresaria, una pata de la burguesía nacional, que no se concreta, porque la burguesía teme al modelo peronista, y a pesar de la invitación de a participar de esa alianza en la Bolsa de Comercio, en el 44, la burguesía argentina, que no es burguesía nacional, sino que es burguesía argentina, opta por enfrentarse a Perón, entendiendo que ha ido muy lejos en sus medidas de aguinaldo, sueldo mínimo, el Estatuto del Peón y todo aquello, ¿no? Considera, y es curioso porque en ese mismo momento, mientras el sindicalismo clásico argentino, socialista y comunista, califica a Perón de fascista, la patronal lo califica de izquierdizante y obrerista, ¿no? Yo digo que hay pocas personas en el mundo que pueden ser calificadas a la vez de fascista y de izquierdista, ¿no? Es una cosa curiosa, evidentemente.